Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Estamos visitando, como siempre, las familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, en fin, todos aquellos que están construyendo y han construido ya también nuestra sociedad. Bebé Catuba lleva cada uno con ese granito de arena y así hemos ya visitado a tantas personas y hoy llegamos hasta una familia también para poder conversar con ellos, para que nos vayan comentando toda esa linda experiencia de vida. Primero que ellos han recibido desde su propia casa, en el lugar donde ellos nacieron, desde donde ellos también vinieron y cómo después formaron su familia y su casa. Muchísimas gracias entonces a ustedes, querida familia, de recibirme aquí en su casa para este encuentro a través de Ñande Upukwe Pupore. Los agradecidos somos nosotros, Padre. Estamos felices de que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos entonces. Bueno, y lo que nosotros queremos saber un poco primero, Ñañe Penuta, Yaikwami, de dónde venimos, el nombre primero de ustedes ciertamente, y después ir hablando sobre la niñez, sobre la formación, la educación que ustedes también recibieron en su casa, de su papá, de su mamá. Y entonces primero siempre le damos la palabra a las mujeres, bueno, con las damas. Soy María del Pilar Paniagua. Nosotros somos Paniagua Delgado, nuestro apellido. Y tengo 3 hijos, hace 54 años que estamos casados. ¿Y de dónde va vos, niña María? Mola Anderoga, Mola Recacuahue, sí. Nacida en San José de los Arroyos. San José de los Arroyos, sí. Pero criada ya en Asunción. A los 2 años ya vinimos toda la familia de allá. Ya, cuando vos tenías 2 años. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes, niña María? 6 hermanos. ¿Y vos en qué número estás? Antepenúltima, sí. O sea, de los 6 serían de PA número 5 entonces, ¿verdad? Antepenúltima. Sí. Exactamente. Qué bien. ¿Y de tus papás? ¿Ellos para de dónde eran? ¿Eran luego ahí de San José de los Arroyos? Mi mamá era de San José. A tu mamá, sí. Mi papá era de Ipacaraí. Ah, de Ipacaraí. Y mi papá era Sí. chofer, trabajaba en esos camiones de carga y en una de esas se encuentra con mi mamá porque mi mamá trabajaba en el mercado. Ah, ya. Ah, Mercado 4. Entonces ellos traían queso, huevo, de todo traían en el mercado y en una de esas le alzó el camionero. Ah, sí. A ver, lander una y nada. Pero como para llevar los productos seguramente, ¿verdad? O sea, ella de San José se iba al Mercado 4. Ah, mira un poco. A pesar de a Sala San José, Rubí, Oyupila, Riguasurupi, Sí. Parece que ellos traían carbón. Ah, ya. Así trabajaba, pero él era albañil, pero era de todo un poco. Entiendo. Sí, él trabajaba de todo un poco. Y eso era allá en San José de los Arroyos siempre. En San José de los Arroyos. Ahí mi mamá estaba todavía cuando eso con mi abuela, que era su mamá. Claro. Y nosotros éramos todos chicos. Claro. Yo vine a los 2 años, después los otros ya un poquito más grandes. Claro. Ah, vos primero viniste entonces. Y con mi mamá. Con tu mamá. Sí. Ya. No, ya vinimos todas. Ah, ya vinieron toda la familia, sí. Después de mucho tiempo conocerse, ellos se juntaron, se casaron y después vinimos Claro. a hacerlo. Y después ya vivieron siempre aquí por Asunción. Por Asunción, primero en Sajonia, en casa de alquiler, y después papá ya compró terreno en Herrera y vinimos ahí, Ya. Ya Qué bien. Hacia Herrera entonces, ahí tuvieron su... Y tu escuela, Moma, en demandó de tu escuela, Mola Arejora. Y la escuela es Luis Alberto Herrera. Ah, mira, pues, ese hace hasta ahora sigue esa escuela. Sí, hasta ahora. Era muy famoso. Sí, colegio, muy lindo ahora, sí. Y nuestra parroquia era San Cristóbal. Cuando eso venían, decían los padres canadienses, las hermanas, se formaban todos recién. Y por ahí andábamos nosotros. O sea que tuvieron usted una buena formación catequética en la parroquia entonces. Sí, tuvimos, siempre nuestros padres nos inculcaron la religión. No eran más ellos muy, ¿cómo le voy a decir? Que activaban en la iglesia. Claro. Ahí por el mismo trabajo, por el mismo trabajo. Y nos íbamos a la misa los domingos y teníamos nuestra catequesis y rezábamos en la casa. Siempre teníamos una casa bien. Esa peña la penderoga, tenían ustedes ahí sus santitos, sus repisas, les reunía. Siempre teníamos el altarcito
junto con la Virgen de Caputé, el San José también, que es el santo de mi mamá. Sí, Mi sí. mamá también era muy devota de San Antonio. Ah, San Antonio. Y cuando tuvimos nuestra casa, lo primero que papá hizo es Sí. un dicho para San Antonio. ¿En serio? Y después tuvimos una despensita que se llamaba también San San José. Antonio. Ah, San Antonio. San Antonio vino. Entonces los 10 San Antonio hacíamos fiesta, Caruazú, repartíamos golosinas a las criaturas. Sí. Así era. Hoy vio la era Antonio o Antonia Mi Bendavide. hermano, ¿Tu hermano? el tercero. Justamente por eso, Sí, Antonio seguramente. se llama. Hoy la José era ahí. No, No hay por ahí la Mi José. mamá es Josefina. Ah, tu mamá es Josefina. No por, como me dijiste, nomás que eran devotos de San José, devotos de San Antonio. Mi Ese. mamá se llamaba Josefina. Ya. Y de los padres canadienses de Manduá, alguno de los países en ese tiempo de tu Me acuerdo catequesis. del padre Ricardo, el Ah, padre padre Ricardo. Germán, el padre Duman, esos eran los primeros que venían en San Cristóbal. Ya. Ya le conocí. Porque ahí en el barrio de Herrera y ellos Sí, estaban el ahí. barrio Herrera. Toda la parte de San Cristóbal. Sí. Va por formal y bueno, añadiendo bien a la mena, ya presenta mí, de ella y para mí, de dónde venís, tu nombre primero, ciertamente, Herrera era Miguel Ángel Delgado. Miguel Ángel, sí. Soy de Misiones, de Santa Rosa Misiones. Santa Rosa Misiones, sí, sí. Nací ahí en el año 1942 y a los 8 años ya venimos hacia Asunción. Ya. O sea, vean 50, me imagino entonces, la 42 me nacieron 8 años, 1950, Reyuma para Bayoto. Jamás diré yo, Reyún de Sumía, con tu hermana. Ya. Ya trabajaba acá en Asunción. Ah, tu mamá ya vino a trabajar. Nosotros quedamos, Ah, va, un Poland en casa de familia. Ah, ya, ya. entonces quedamos mi hermano menor y yo con mi hermano. Ya. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Y 3 hermanos y 6 mujeres. Y 6 mujeres. ¿Y dónde estaban todas las otras, tus hermanas, cuera? Y uno que la mayor era casada y ¿O una y a otro? muy pronto murió. Ah, murió. Sí. Ya, Y los demás ya vinieron después. entiendo. Cada uno con su... Pero estuvieron ahí por Santa Rosa ellos. Santa Rosa. Dentro de la de Yuacue con los 8 años, Sí, con tu hermana. para yo. Ah, cuera mandio, pues estaba eso. No, ahora ya Eh. Uma, porque Ah, fue Uma, de oye. mayor, porque te- Ah, grande mayor. Denba el número, ustedes son 9, me dijiste. penúltimo. Antes penúltimo. Entonces, claro, ellos ya mucho mayor que vos. Upama y veis. Ah, va, oye, pues que un vapo y que Ave, algunos otros topamos ahí la Ishikona, y ahí, Ah, ya. Oye, por una mala familia. Uma y familia, sí, venga, un papá, mercado 4 más, pues, Ah, mercado que cuarto. era de Pino San. Ya. Entonces, ya hay que fue ahí la semana. Ya. Y entonces todos primero se fueron a la casa de tu hermana, que verán en la vejo. A Pepe de San Amín Vega tuve. Claro. Ven va a po, pender allí mi pegana. Años fuimos ahí a ¿En serio? de O viniste con tu mamá, amor, o arejó la mercado 4, ¿verdad? En Vapo. Ya. Sí. Mamá un vapor, empleada de familia. Ah, empleada doméstica, exactamente. Sí. Pues, claro, yo- Alanderú, mo Vapo, Pero no hay país. ¿Dónde y cuál? ¿Dónde? Te doy la sociedad de Ya. la mayor parte es así. Ya, entiendo. Porque mi mamá fue casada antes de la guerra Entiendo. y murió su marido en la guerra. Entiendo. 30 Tres hermanos ahí, 35 horas entonces. tres hermanos ahí en la Mena y Varejo, pero lo demás ya, Después ya. ¿quién paga más? Por lo menos era Ah, sí. Más te iba a leer por una vez, dije. Exacto. Ah, mira un poco, che. Y entonces andé delgado, japeada, más apellido, andé era, ajá, entonces, la andé sí. Ah, la andé sí, la delgado. Andé y cuál, pega, cuál anderú. No, no hay que Exactamente. hay porque la grupo estanciero. Y Ah, que estanciero. Picora. a mamá va por la estancia. Exactamente. Fuera Exactamente. Paraguay, por Merón era en la La lugar. no la gente fuera de ese ruido lado. Ah, Ya entiendo. capitán que misiones. Ah, Picora. A mí al lado, ¿verdad? Yo sé ir a Exactamente. Sí. a veces voy yo a Mapo, andé Panduca, andé al pobre, andé la pica. Amores, o la escuela vende. 8 años en ello. Escuela San Martín. A San Martín. Sí, hay cuadros, San Martín.
Centro de Herrera, otro lado, Motomieina, Villamorra, Villa Aurelia. Villa Aurelia, ya. Qué bien, che. Hablan de educación religiosa, Bateco. Y yo soy católico, apostólico, romano, soy josita. Y con la JOT también. En la JOT, en San Cristóbal. En San Cristóbal. Sí. De la juventud obrera. Esa era josista. Josista. La JOP, obrera cristiana. Mira, qué bien. Sí. El hombre formal la que vea. La vende guía, la vende formación, la vende maestro. Qué bien, che. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros estamos visitando aquí esta familia, el señor Miguel Ángel, ¿verdad? Y la señora María, ¿verdad? Del Pilar. Entonces, a mí, lleva cómo es nuestra vida, ¿verdad? Y cómo el Señor también nos va mostrando el camino. Nosotros vamos a volver enseguida. Y la segunda parte le voy a preguntar, Ina, vaya la pepe yo cuara, va esta pepo y bebe yo juego. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más ñande yarañe ñande upue pupore. Profesores y asociados, para este frío no queremos salir desabrigados. Por ello traemos botas en descuento de cuero para que sea duradero y elegante. Contamos con créditos en cuotas por asociación de empleados. Solo necesitas mandarnos tu fotocopia de cédula y el resto nos encargamos nosotros. Cualquier información o consulta al 0983-357-928. Contamos con delivery y envío al interior del país. Si querés sacar a cuotas tus calzados y estás asociada, no dudes en preguntar. Estamos en las redes sociales como @le.calzados y @calzados la economía. Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Vox podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Upue. Estamos visitando aquí las familias, la familia Delgado Paniagua, Delgado Paniagua, la señora María del Pilar. De ahí como era la de Pío del 12 de octubre, imagina, 12 de octubre es mi cumpleaños, el Día de la Virgen del Pilar. Luego. ¿Cuántos años vayamos a celebrar este 12 de octubre? ¿Ya yo entonces? Y este año 73 ya. 73 años sí. ya, bueno. Qué bien, che. ¿Y don Miguel?
Vos año baña celebrar tañané. Ay, 82 años. 82 años. Cumplido. O sea que 83 más ya Jaina. Enero que curita. Enero la de cumpleaños, exactamente. O sea que 10 años me llena Jaina, lleva. Qué bien, ya peño entendemos. Sí, padre, yo no me quejo de mi ¿Dónde se encontraron ustedes? Mojó la primera de la vez, ella lo dedicó la flechazo. Vamos a comenzar porque las mujeres son las que mejores recuerdan esas cosas, ¿cierto, pa? y bailando. Bailando. Muy como mejor me quiero que Y ir. practicamos justamente ahí en la capilla donde te digo, ¿viste? Entre los jóvenes. San Juan y San Pedro, bailes típicos. Ah, Hoy como ya. bailes típicos. Era como una escuelita, pico, ¿o no? Pesante. Así se formó un Oratorio. Ya. El cota de la fiesta de San Juan. Sí, sí, Y sí. siempre se hacían los bailes típicos, entonces Claro. nosotros cuando eso era famoso era Emiliano, Nanagua, todo eso. Y nosotros nos ensayamos para ir a participar después. Y yo era muy joven, 18 años. 18 años. Pero fuéramos hoy. Pero le coman la permiso. A ella profesor. Profesor. No puedo hablar Sí. porque la profesora vamos a Ah, profesor, ¿de qué vio don Miguel? de De... baile. Guau, te pico la después. No, pues llegó allá, se llama No, a 10 años más, 28. mucho tiempo ya. Y claro, ya entrenado más. Esta vez más mollero que era. Hoy que está, no hay nada. Entonces, ¿qué es? Como profesor, pero yo topa la... Así. Está con el rico. Así. Y la peste, y ya. Ya. Ella se me topa. Eres más que ella y tú llamas con eres más. No, mamá la no gusta. Así, baje índice. Y que mandé en Guanaje. Pero sin embargo, yo la aguanté demasiado Claro. bueno. Yo no me... Hace con la CC a la CERU, 11 años yo lloré. ¿En serio? Sí. Mi mamá tenía 22 años cuando se casó. Y mi papá 33. A ver, voy año de bebenda. Y... Está 28, hay 18. Ya, 10 años. Porque los matrimonios de antes pues se respetan más. Y nosotros, Sí. por ejemplo, el entendimiento que tenemos, el diálogo. Claro. Doña Mongueta, ahora nunca va y no doy apoyo 8 ese por separado las cosas. No no padecer 8 ewi. Pea pamba, este ya pota papea. Mm. A gusto de los dos. Para Claro, que no haya, claro, pues, claro, si claro. sale bien, sale bien. Si sale Claro. mal, O sale mal. sea, ellos más bien culpables. No sé, Claro, no, claro, mira. claro, Eso claro. es lo que Nos salió bien y lastimosa no nos salió bien. Claro. O sea, que como que ya venía Y Peña, así muy de acuerdo. tratamos también de inculcarle a nuestra familia que dialoguen, porque hoy en día no se tiene más esa paciencia que se tiene antes, ese respeto de antes. Ay, yo hasta hoy día no me quejo de mi marido y yo creo que él tampoco, porque Ujú. nos llevamos bien. Andeo Miguel, entonces venía pero los primeros pasos del baile. A ver, déjame de visitar. A 4 cuadras y te voy. Algo mi tacuña Iguazú. Claro. Y Chuca y mi oía. Pico. Recoti bonita puntaña. Ya. Ando yo aquí asado. Adiós mi cardenalito. Y no tenés. No ves nada ni no bañáis. Michael Cotu ya hice saludar. Juventud, 28 años. Andé con Perón Ima con la JOP, lleva, con la juventud. Siempre. Sí. O pues como es la época de San Pedro y San Pablo, ya la disfruta de los bailes típicos, Sí, sí, sí. barrios Herrera, Sí. capilla de San Pedro. Ah, San Pedro. Sí. Entonces, lo practicaba, se llama él los habitantes. Esa gente de vuelta de no vi la con pareja. No llegó por su pareja, entonces Ah, es sencillo. pues está año. Si te gusta, no hay problema, yo te puedo enseñar hasta que venga. O sea, por un tiempito tanto Gina Guri. Ahí vas a ver un año más veína. La entrenante con la Gina Guri. Y así fue que no. Sí, sí, sí. Pero Pepico, Ura y pareja te cuando voy a mover. Vene con derecha, no se va para mala. Una y pareja en Guri, pero se añen pelo. Dejar nomás derecho, ya. Llegaste tarde. Sí. Exacto. Tengo que ir a la banda ya hemos murido y la ñan de costillas de porque En serio. es impresionante, es como suceden las cosas, lo que menos voy a esperar nomás, Claro, claro. por más difícil. Todito y temo. Bueno, ¿y cuántos hijos? ¿Qué tal va esa la pende de familia?
6 hijos. Un varón y una nena. Ah, 2 varones, ya. Y una nena. Además la mayor, La Ina. mayor Ah, la nena. tiene 52 años. Tu llamo, y claro, porque vengo ya. Uno que salió recién, que es la mayor a 23 años y la otra tiene 18 años. Ah, 18. Ah, mira qué bien. Che. ¿Y los nietos fuera? El otro, mi hijo, tiene 2 nenas también. Ah, 2 nenas. Y el otro varón es soltero, no tiene nada todavía. Ah, peane, Ina. Está todavía con nosotros. Pero para allá tu llamo, porque año more copia. 38, imagina, vea. Quiere decir que vea allá, oye, costante más vender es Ina. Ya colocar, Así. sería incolocable. Así. Muy bueno, bueno, eso es una vocación también. Oye, algunos Lo que pasa es que hoy, claro, acá te estudió En serio. Sí. Hasta el último, pero no, eso también. A cuidarle. Decimos, nosotros queremos ver tu hijo antes de irnos porque Claro, tenés claro. que formar tu familia. Claro. No puedes quedar así. Yo le sigo, pero no quiere. Está bien. Muy bien, qué interesante. Che. Bueno, y vaya ya actualmente, sobre todo, los hijos, cómo están formando nuestra familia. Va, es la preocupación ya de ella, ya coña de mundo a pear y ginecoanga. Yo de mi parte lo veo muy bien a mi familia y el único que me está quebrantando, uno que salió de su trabajo, o sea que ¿cómo se llama la ley? La enfermedad que vino. En la pandemia, por la perdió su pandemia. trabajo y quedó sin trabajo mi segundo hijo. Ah, ya, Tiene ya. 2 nenas también. Hasta ahora no trabaja seguro, no trabaja en Bosch, Ah, sí. pero Lo de la pandemia hizo bastante estrago con la cuestión de trabajo. Estaba en o aprovechar que haya disminución de personal. Pero Apella. bueno, gracias a Dios están en su casa y por lo menos eso tiene Claro. su casita, tiene está Sí, bien, sí. lo bueno. Y bueno, y mientras tanto está procurando, ¿verdad? Ya puedo de bol. Es joven, 45 años tiene. 45, A sí. los 41 quedó viudo. A los 41, viudo. Ah, viuda oíra. Ya. Murió de cáncer. En serio. Ah, sí. Esa fue una prueba muy dura para nosotros porque me quedó las 2 nenas, una de 7 y otra de 2. Ah, ya. O sea, las nietas quedaron con Las usted. nietas quedaron conmigo. Sí. Mucho tiempo estuvieron acá conmigo hasta que él se forme otra vez y después se para otra vez. Él no puede vivir solo. Ya. Ah, Pero y ahora ya están bien otra vez, establecidos. Pero Sí. él nunca dejó a sus hijos ni su familia, nada. claro. Y yo siempre le ayudé en ese sentido, siempre estoy a su lado, aconsejándole, hablándole de todas formas. Y así nos vamos, padre. Ay, muchas Ya, cosas sí. ya pasamos. Sí. Y los nietos, don Miguel, mate, ¿cómo van los nietos cueran? Va, esa baña de ella, esa con la nieta cuera. Va, esa va la ñamonga cuá. yo de mi parte no me quedo de mi No te chica, quejas vos de porque, porque son muy buenos, muy educadas, muy estudiosas. Eso es lo que puedo decir. Sí. Ay, cariñosa, viejo. La abuelo cueran, ya la abuela. Más todavía que te tuvo que ir a ver tú. Acá te, entero. ¿En serio? Oye, Ana, le Y están estudiando. Está estudiando. Va a estudiar y la de nieto cuera. Esta, la más grande, ya está recibida de hotelería y turismo, ahora está haciendo un curso de capacitación. otra Ah, vez. sí. Y la otra está en la facultad, en la una ingresó ahora, Ah, va a ya. seguir diseño gráfico, diseño industrial. Ya. Y las 2 hijas de mi hijo, así que una está también en la facultad y la otra está todavía en la primaria, en la de 13 años. Ah, sí. Son chicas todavía, pero ya jóvenes, 13 años. Venga, tuve 7º grado, 8º, me acuerdo, imagina. Jóvenes, Bien, gracias a Dios. Qué bien, che. O sea que hay mucho para agradecer al Señor. Mucho. O sea que desde el momento en que ustedes comenzaron a bailar, Sí. me quiero que por nada. De que tú la eres, entonces, cosa de mi eco, coña María, que bien baila, hija. No, yo- Esta bandera y que tú eres de Menare. Pero a por ahí el paso, entonces. A paso doble hemos Qué bien. Bueno, entonces así, queridos amigos, le agradecemos aquí al señor Miguel Ángel, a la señora María del Pilar, que cumple también entonces su cumpleaños justamente el 12 de octubre. Sí, y nada, 12 de octubre. Así que ya festejada y nada, lo de Y bueno, y nosotros nos vamos despidiendo, agradeciendo al Señor este momento tan lindo que ellos comparten con nosotros de su vida. Y así también
ñande Upukwe Poré nos ayuda a reflexionar un poco y a mirar este camino que Dios siempre nos regala, con las dificultades, pero sobre todo también con las grandes cosas lindas, los grandes triunfos que nos va ofreciendo el Señor. Y nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Upukwe Poré.